Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Amén. Tome su asiento, hermano y hermana. Y vamos a comenzar con el estudio de este tema, la elección de Dios, o también llamada la elección incondicional. Si usted notó en la lectura de los versículos que leímos, ahí encontró usted esa palabra precisamente, elegidos. ¿Qué es o en qué consiste la elección de Dios o la elección incondicional? La elección de Dios es el acto soberano de Dios por medio del cual escoge para sí mismo, o sea, para Él, a algunas personas de entre el género humano. En eso consiste la elección de Dios. El nombre de esta doctrina, la elección de Dios o la elección incondicional, ahí lo dice. Esa elección de Dios es sin condiciones. A los que ha elegido el Señor, como lo vamos a ver más adelante, no los eligió porque eran mejores, porque eran buenas personas, eran lo mejor que había en el mundo. Eso escogió Dios. No, es todo lo contrario. Pablo en una de sus cartas dice que lo vil del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a lo que se cree sabio, dice. Entonces es el acto soberano de Dios. En primer lugar, es incondicional, no es en base a méritos que las personas tengan. Y además, nadie obligó a Dios a escoger a ciertas personas, porque Él es soberano. Acuérdense que la soberanía de Dios consiste en que a Él nadie lo manda. Él es soberano, a Él nadie lo gobierna. Ahora, hay un detalle interesante, y es que en razón de que todos los seres humanos han pecado en Adán, o sea, como herencia de Adán recibieron el pecado original, como se le llama también, y que sin excepción todos son culpables y dignos de condenación, Dios no habría cometido ninguna injusticia si hubiera pasado por alto a todas las personas para reservarlos al fuego eterno. Dios no hubiera cometido ninguna injusticia, como lo vamos a ver más adelante, para que cosecharan lo que ellos mismos sembraron. Acuérdense que Dios no es el artífice del pecado. Dios no es el que inventó el pecado. Él no es el artífice del pecado. De tal manera que Él no hubiera cometido ninguna injusticia si a ninguna persona del género humano Él hubiera elegido. Pero, aquí viene el pero positivo. La misericordia, el amor del Señor se manifestó grandemente, que cuando de entre todo el género humano perdido, Dios escogió a aquellos que según su consejo, o sea, según su deseo, según lo que Él había predispuesto, Él eligió a un grupo determinado de personas que alcanzarán salvación eterna. Espero que haya entendido la introducción. La elección es un acto soberano de Dios. Él lo hace soberanamente, sin que nadie lo obligue a hacerlo. Lo hace de manera incondicional. Quiere decir que no es porque nosotros hayamos sido mejores personas,
por nuestros méritos. No. El mismo libro de los Salmos dice que no hay justo ni aún uno. La Biblia lo repite en varias ocasiones. Dios dijo a ver si había alguien en el mundo que fuera digno. No halló ni uno. Ni uno. Todos, dice, se desviaron a una, dice. Todos se hicieron rebeldes. Todos, dice, se corrompieron. Eso consiste en la depravación total. Entonces Dios no hubiese cometido ninguna injusticia si no hubiera salvado a nadie. Por cuanto todos, dice la Biblia, pecaron, dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así, todos, todo el género humano. Pero como el amor de Dios es tan grande, que como lo hemos cantado hoy, que de tal manera, como dice la Biblia, nos amó. O sea, así de grande, en otras palabras, fue el amor del Señor, que aunque nosotros éramos pecadores, Cristo, el Hijo amado de Dios, vino al mundo a morir. Pero a Dios nadie lo obligó para que mandara a su Hijo tampoco a redimir. No, fue un acto voluntario de Él. Y escogió a los suyos. Por eso es que ahora tal vez usted puede entender un poco más las palabras de Pedro que leímos al principio. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, dice. A los elegidos. ¿A los elegidos de quién? A los elegidos de Dios. Extranjeros, dice. O sea, estaban en otros países. Porque acuérdense que Pedro le escribió a los de la circuncisión, a gente judía, pues. En otros países los judíos eran extranjeros. Dispersos. Y ahí dice el nombre de los lugares donde estaban dispersos. Pero dicen que ellos fueron elegidos, dice. Según, dice el versículo 2, según la previsión. Previsión. O sea, esa palabra previsión, repito, es conocimiento anticipado. Dios lo conoce todo antes que nosotros lo conozcamos. Él va adelante. Él dice que Él lo hizo según su previsión, la previsión de Dios el Padre. ¿Cómo lo hizo? Dice que lo hizo mediante la obra santificadora del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye, el que convence de pecado. Lo hizo a través de la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo, dice. Ahí dice que lo hizo el Padre, lo hizo a través del Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Y ser redimidos por su sangre, por la sangre de Cristo. Entonces, esa obra que el Señor hizo, lo hizo por amor. Solo por amor. Ahora, la causa de la incredulidad no está en Dios, de la incredulidad humana, no está en Dios, está en el corazón humano. Ya le dije que Dios no es artífice del pecado. Él a nadie manda a pecar. Al contrario, acuérdese que a Adán él le dijo y a Eva, no vayan a comer de este fruto. Él no le dijo coman, no. De todo pueden comer menos del fruto de este árbol. Pero fue lo primero que hicieron. Desobedecer. Pero Dios no les dijo que desobedecieran. Entonces la causa de la incredulidad está en el corazón. Y Dios no es culpable de ella. Dios no es culpable de la incredulidad. Dios no es culpable de las acciones de la gente. La gente quiere culpar a Dios cuando ya andan bien metidos en problemas. Dicen, es que Dios me abandonó. Dicen, tú lo abandonaste. Es la gente la que abandonó. Dios jamás abandona. Así dice la Biblia. Jamás abandona. Dejaría de ser Dios, hermano, si una de las características de Dios es que es fiel. Fiel es el Señor. Pero la fe en Jesucristo para salvación es un don gratuito de Dios. La incredulidad, la dureza está en el corazón humano. Pero la fe en Jesucristo para salvación es un don gratuito. O sea, es un regalo, pues, que Dios da de manera gratuita. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8. Si usted quiere buscarlo en su Biblia puede hacerlo. Solo es por adelantar que ponemos siempre los textos ahí en la pantalla. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados, dice, mediante la fe.
esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. O sea, ¿por qué somos salvos usted y yo? ¿Por qué los creyentes somos salvos? No somos salvos porque somos bonitos. No somos salvos porque dijo el Señor, bueno, estos están un poquito más santos que los demás. Voy a agarrar estos que están medio buenos. No, todos estábamos en las mismas condiciones. Tirados entre la basura, todos. Entonces, ¿cómo es que una persona llega a ser salva? ¿O por qué? Por gracia. Y esa es una de las preguntas que tal vez alguien puede hacerse. ¿Por qué soy salvo y cómo llegué a ser salvo? Por gracia ustedes han sido salvados, dice. ¿Pero cómo? Mediante la fe. O sea que la fe es la que nos ha llevado a Dios. Es la fe. Pero esto, oiga bien, aún la fe, amados hermanos, no es propia. O sea, el ser humano no tiene ni capacidad de tener fe. Aún la fe, por eso dice la Biblia también, el apóstol dice que el Señor es el autor y consumador de la fe. Hasta la fe, para poder creer en Él nos la ha otorgado. Mire, si es que así nos encontró el Señor, hermanos, desorientados, vagabundos, sin fe y sin esperanza. Y Él nos dio hasta la fe. Y dice el apóstol, esto no procede de ustedes, dice, sino que es el regalo de Dios. Ahora entonces quiere decir que si una persona se condena, es puramente por la dureza de su corazón. Pero si cree en la salvación, es porque Dios le ha dado el don gratuito de la fe. Yo espero que vaya comprendiendo, porque esta doctrina es rechazada por muchos, aún creyentes. Dicen, no puede ser, dicen, no puede ser. Entonces Dios es injusto. ¿Por qué no los salva a todos? Y así estaríamos todos contentos y felices, dicen. Se caerían en el universalismo. Ese es un error. Dice, ¿y por qué no todos son salvos? ¿Por qué no toda mi familia de una vez, así en bola, todos salvos al cielo? No es así. Mire lo que dice también en Filipenses 1:29. Dice, porque a ustedes, dice, se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, dice. Aquí está un detalle que vale la pena poder detenernos en analizar ese versículo. Dice el apóstol que a los creyentes, a los que hemos creído en Él, de verdad, hemos creído en Él. No somos creyentes, o sea, no está hablando de esos creyentes que son fanáticos, que solo por época les agarra, de que ya cuando tienen dificultades ya no van a la iglesia. Esos no son fieles, esos no. Dice, a ustedes, dice, se les ha concedido no solo el de creer en Cristo, porque creer en Cristo cualquier cree, hermano. Usted le pregunta a cualquier persona de la calle, mire, ¿tú crees en Cristo? Oh, sí, dicen, oh, sí, el Hijo de Dios. Oh, ¿cómo no? Pero ¿estará dispuesta esa persona a sufrir por causa de Cristo? Esos son otros 100 pesos, como dicen por allá. Eso ya es otra cosa. Entonces, sí, dicen, yo amo a Jesús y Jesús sabe cuánto le amo, y empiezan a decir palabras románticas, ¿verdad?, acerca de Jesús. Entonces, y en la época de Cristo, hermanos, cuando Él andaba en esta tierra, había mucha gente así también, que lo seguía, pero cuando el Señor les dijo, mire, ustedes me andan siguiendo, les dijo, porque les di de comer el otro día, les dijo. Sí, por eso es, les dijo. No, hombre, trabajen por el pan, les dijo, que da vida eterna, les dijo. No les gustó. Se fueron. Entonces, imagínense, hermano, que dice el apóstol aquí, a ustedes, dice, se les ha concedido no solo creer en Cristo. Solo una persona que de verdad ha conocido a Cristo, que ha creído en Él y que lo ha conocido y que tiene una relación íntima con el Señor, esa persona no solamente está dispuesta a seguir al Señor donde quiera que va, está dispuesta hasta a entregar su vida. Eso fue lo que pasó con muchos, ha pasado con muchos cristianos a lo largo de la historia, hermano. Entregaron su vida. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que les llevó a entregar hasta su vida? Porque realmente no eran cristianos de chocolate que se derrite al calor del mediodía. No, eran cristianos de verdad. Así, hermanos.
Porque le digo, decir que se cree en Dios, eso, hermanos, dice la Biblia que hasta el diablo cree y tiembla. ¿Ah? Pero de sufrir por su causa. Y mire que Pablo le está escribiendo a una iglesia en la época donde eran las grandes persecuciones. El que era creyente, el que estaba en la iglesia, es por que era creyente de verdad. No era hipócrita, era una persona que realmente sabía que ser creyente él estaba en peligro su vida. Yo no sé cuántos vendríamos al culto aquí si supieran que nos van a matar después, ¿verdad? ¿Cuántos vendríamos? Pero ¿qué es eso? La fe. Es la fe. Es la fe la que la persona le hace llevar, y esa fe le da a la persona la convicción, y no vacila esa persona en sus convicciones. Se mantiene firme. Ahora, el punto es este. La razón por la que Dios dota a uno de esta fe salvadora y a otros se las niega, depende única y exclusivamente de su libre elección. Ya vimos que Dios es soberano, porque el Señor es el que da la fe para creer. Pero ¿y por qué no a toda la gente del mundo el Señor les da la fe para creer? Pues bueno, eso depende de Él, de su libre elección. Vamos a ir a Efesios de nuevo, capítulo 1, versículo 11. Dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Dice. Mire lo que dice ahí. Dice que en Cristo, porque todo gira en torno a Cristo. Sin Cristo no hay nada, hermano. En Cristo, dice Pablo, fuimos hechos herederos. ¿Herederos de qué? De la salvación y de la vida eterna. Por medio de Cristo es que nosotros decimos que tenemos más allá del sol un hogar. Yo tengo un hogar, bello hogar más allá del sol. Pero ¿quién compró ese hogar para nosotros? Jesús en la cruz del Calvario. Precio de sangre costó. Dice que fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados. Esa palabra es clave. No fuimos destinados, fuimos predestinados. Esa palabra pre, esa preposición pre, quiere decir que fue antes, como dice más adelante Pablo, antes de la fundación del mundo. Predestinado. Pero ¿quién hizo ese plan? Ese plan de predestinación dice que lo hizo aquel que hace todas las cosas conforme al designio, conforme al deseo de su voluntad. O sea, es por voluntad de Dios que usted y yo somos cristianos, somos creyentes, por la pura voluntad de Dios. Aquí nadie puede andar diciendo: no, yo andaba buscando al Señor. Si ya me andaba, hermanos, por buscar al Señor. Nadie. Mentira. El Señor dijo: no me eligieron ustedes a mí, dijo, yo los elegí a ustedes. Así es. ¿Alguna pregunta que pudiera surgir? ¿Cuándo escogió Dios a los suyos? ¿Cuándo lo hizo? ¿En qué momento de la historia lo hizo el Señor? Según las Escrituras, nosotros podemos ver que esta elección fue hecha antes de que el mundo fuese creado, antes de la creación. Cuando entre todo el género humano, Dios predestinó, oiga bien, un número fijo de personas. De entre todo el género humano. Cuando el género humano, o sea, todos los que habrían de vivir en el mundo, todavía no vivían. Bueno, no vivía ni uno. Pero acuérdese que una de las características de Dios, uno de sus atributos, es que Él tiene presciencia o previsión, como dice aquí Pedro en la porción que leímos. No lo digo yo, lo dice Pablo escribiendo también a los Efesios en el capítulo 1, versículo 4. Dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dice: ¿cuándo fue que el Señor escogió a los suyos?
dice que lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Dios no se saca las cosas de la manga de la camisa. Dice, ya, se me ocurrió algo, ahorita lo voy a hacer. No, su plan ya está hecho. Desde antes de la fundación del mundo, dice Pablo. Y dice que lo hizo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y lo hizo en amor, porque fue su amor el que le movió al venir a buscar de entre este mundo perdido a los suyos. Ahora viene la otra pregunta: ¿por qué nos eligió? ¿Por qué lo hizo así? Hay muchas personas que dicen: yo cuando llegue al cielo y vea al Señor, le voy a decir: Señor, ¿y por qué me salvaste a mí? Más si solamente usted es creyente de su familia. Y usted dice: y si solo yo soy salvo, cuando llegue a la presencia del Señor, le voy a preguntar: Señor, ¿y por qué a mí me salvaste? ¿Qué vistes en mí? Bueno, nada, Él no vio nada en nosotros, hermano. Él lo que vio fue la gran necesidad que teníamos. Nos vio perdidos. ¿Por qué? Como le dije casi al inicio, las personas elegidas por Dios no fueron elegidas por ser más dignas, ni por ser mejores que las demás, sino más bien por el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso hacerlo. Y como Él es soberano, aquí dice Efesios 1:5. Dice Pablo: nos predestinó, dice, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, dice, según el buen propósito de su voluntad, dice. Está subrayado ahí para que usted se fije por qué lo hizo. Dice que lo hizo para ser adoptados. ¿Por qué dice que somos adoptados? Porque dice la Biblia, una y otra vez la palabra del Señor dice, y más que todo Pablo se expresa que nosotros éramos hijos, dice, de ira, dice. Es una palabra bien suave, por no decir hijos del diablo. Sí. Sí, hermanos. Dice la Biblia que el mundo está bajo el maligno. Sí, hijos del diablo. Pero viene el Señor y nos adopta. Qué linda adopción, ¿verdad? Qué maravilloso día cuando el Señor decidió adoptarnos. Con deberes, con responsabilidades y con derechos, como que si fuésemos hijos naturales de Él. Dice que nos adoptó como hijos suyos, dice. ¿Y cómo lo hizo el Padre? Lo hizo, dice, por medio de Jesucristo. O sea, Jesucristo fue el que hizo el conecte, digamos así. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo también a Timoteo, le dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios el Padre y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Él es el mediador. Por medio de Cristo nosotros no pudiéramos decirle Abba Padre, como dice el apóstol Pablo también. No pudiéramos. Pero fue Cristo Jesús el que hizo posible todo ello. Dice que lo hizo por medio de Jesucristo. ¿Por qué lo hizo? Porque alguien lo obligó, porque alguien le dijo: Señor, tienes que adoptarme, tienes que adoptarnos. No, dice que lo hizo según el buen propósito de su voluntad. Fue su voluntad, hermano. Y es la voluntad de Dios que nos tiene aquí, para oír esas maravillosas verdades que está en su palabra, de que fue su voluntad la que nos eligió. Ahora, y en este otro aspecto, ¿será que la voluntad de Dios puede cambiar? ¿Será que Dios puede cambiar de que a unos cuantos tiempos, unos cuantos años, y aquellas personas que Él eligió decir: ya no, mejor? ¿Será que Dios puede cambiar de opinión? No puede cambiar. Acuérdese que otro de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Él no difiere de sí mismo. Por los siglos permanece igual. Dios no cambia de opinión como el ser humano que dice: hoy sí, mañana no. No, Él lo que ha dicho, lo ha dicho. Y Él se mantiene firme en su promesa. Entonces ahí viene la pregunta: ¿la elección de Dios puede cambiar? No, porque Dios, además de ser inmutable, es todopoderoso
La elección o predestinación del Señor que Él hace no puede ser anulada, revocada ni destruida. Mire las tres acciones que pudieran echar a perder, suponiendo, ¿verdad? Es una suposición. La elección de Dios. Anulada. No, no puede ser anulada la voluntad de Dios. ¿Quién puede convencer a Dios para decirle, mira, ya no salves a esas personas? Ni el diablo mismo puede hacerlo. No puede ser revocada. Dios no puede decir, bueno, revocado sería de que Dios dijera, bueno, a todos los que yo había dicho que los había elegido, ya no los elegí. Ya no. Pero eso de elegir, haga cuenta cuando usted va a la tienda. Suponiendo que usted dice, voy a llevar unas naranjas. Cuando usted llega donde está la caja, donde están todas las naranjas, ¿verdad? Usted dice, voy a agarrar unas cuantas naranjas para llevarlas. Y usted viene, agarra una, agarra esta, agarra el otro. Eso muy seguido se ve, ¿verdad? Aún agarrando cualquier fruta o verdura. La gente ahí está escogiendo los mejores tomates, ¿verdad? Tocando los aguacates, a ver cómo están. Y dice, bueno, voy a llevar estos. Pero resulta que usted después, yo creo que a todos nos ha pasado, ya lleva su canastita o su carrito. Al rato dice, estoy pensando que aguacates no llevo, mejor agarra la bolsa donde había puesto los aguacates y los va a dejar otra vez. Los que usted mismo había elegido los regresa. Eso puede ser con las naranjas, eso puede ser con los tomates, con lo que sea. Pero Dios no hace eso. Dios no hace eso. Sí, Él elige, Él escoge. Así fue que Él nos escogió de entre todo el género humano. Pero Él no anula su elección. Bueno, nadie puede anular su elección. Él no la puede revocar. Tampoco puede ser destruida su elección. Nadie le puede echar a perder los planes a Dios. Ni el mismo enemigo, ni el mismo diablo. El Señor lo reprende esta noche. Nadie. Por eso es que Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 9, versículos 13 y 14, les dice estas palabras. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera, dice. Ahí Pablo viene desarrollando el tema de la elección en este capítulo 9 de los Romanos. Pablo lo que está haciendo es refutando la opinión de la gente que dicen, ¿y por qué Dios no elige a todos? ¿Por qué no los salva a todos Dios? Y dice la gente, no es justo. Y hay personas que, aún creyentes, dicen, no es justo que solo yo sea creyente y mi mamá, mi papá, mis abuelitos, todos no fueron salvos. Porque hasta ya murieron, ¿verdad? Dice, no puede ser. Esa es una injusticia. Pero no es injusticia. Por eso le dije al principio, Dios pudiera no haber salvado a nadie y no hubiera cometido ninguna injusticia tampoco, porque Él es justo. Por lo que vimos al principio, de que Él no es el artífice del pecado. Él no es el artífice del pecado. Él no manda a la gente a pecar. Y lo vimos desde el principio cuando le dije que Él no le dijo a Adán que comieran del fruto. Todo lo contrario, le dijo que no lo fueran a hacer. Y dice, así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. En el griego esa palabra aborrecí, como la traduce la NBI, la Reina Valera creo que también así la traduce, no es que Dios odió a Esaú. Nosotros entendemos que aborrecer es odiar a alguien, no. En el griego es deseché, que es muy distinto. Por eso, vamos al punto de nuevo, el ejemplo que le puse cuando usted va a la tienda a comprar verduras, vegetales o frutas. Nadie le obliga a usted a que se lleve todo el poco de naranja que está ahí. Usted va a agarrar las que necesita y las que usted quiere. ¿Será que es una injusticia que usted no se las lleve todas y solo escoja la que a usted le gusta? No, es su voluntad, la que usted quiera llevar y las que le gusten. Así de sencillo.
Pero usted comete alguna injusticia por no llevárselas todas. No. No. ¿No tiene derecho usted a escoger? Sí. A menos que ya estén en bolsa, ¿verdad? Venden muchas ya embolsadas que uno tiene que llevárselas. Muchas veces hasta podridas salen algunas, pero como iban en una sola bolsa, no las venden por individual, ¿verdad? Pero aquí dice el Señor, y Pablo dice, más bien Pablo, es que dice, ¿qué concluiremos? Dice, cuando Dios dice, amé a Jacob y deseché a Esaú. Dice el apóstol Pablo, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Será que Dios cometió una injusticia? Bueno, ahí está ya la respuesta de Pablo, ¿verdad? Pero analicémosla nosotros, ¿verdad? Como que si Pablo no diera la respuesta. ¿Será que Dios cometió alguna injusticia con los dos hijos de Isaac o con uno de los hijos de Isaac? No, no cometió ninguna injusticia. Pero como le dije al principio casi, esta es una de las doctrinas que más es rechazada aún por creyentes. Porque dicen, no, es que no puede ser. ¿Y por qué Dios hace eso? Pero como Pablo más adelante dice también aquí en la carta de los Romanos, en el capítulo 9, dice, ¿y quién eres tú, oh hombre? Dice, para que alterques con Dios, dice. Porque ahí viene el otro aspecto. La primera respuesta es que Dios no comete ninguna injusticia, porque él, todo lo contrario, Él es justo. En segundo lugar, las personas que cuestionan la justicia de Dios, diciendo que es injusto, que porque a unos los elige y a otros no, estas personas en primer lugar no han entendido de que el ser humano es depravado, pecador por naturaleza, y que Dios no cometiera ninguna injusticia si lo condenara. En segundo lugar, el ser humano también desconoce, cuando se expresa de esa manera, que Dios es soberano y que Él es el creador del género humano y de todas las cosas. Él puede hacer lo que Él quiere y nadie le puede a Él tildar de injusto. Y Él no nos hizo, dice la Biblia, y no nosotros a nosotros mismos. No nos hicimos nosotros, Él nos hizo. Y Él tiene la capacidad, como dice Pablo ahí, ¿acaso dice también aquí en el capítulo 9, no tiene el alfarero potestad, dice, de hacer de la misma masa de barro, dice, unos vasos para honra y otros para deshonra? Dice, sí. ¿Quién le va a decir al alfarero, o qué masa o qué barro le va a decir al alfarero, por qué me hiciste así? No, Dios es soberano. Dios, repito, no es responsable de la incredulidad del ser humano. Dios no es el responsable de la incredulidad del ser humano. Tampoco es responsable de sus pecados, como le dije hace un momento. Porque como le dije hace un momento también, hay personas que como siempre andan buscando la manera, mire, desde el principio, Adán le echó culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. Y así sucesivamente, así es el ser humano. El ser humano siempre anda dando la manera donde se embarra a otro, ¿verdad? Donde descarga, dice, no, fulano fue el culpable, es mengano fue el culpable, no, que no sé qué. Y así, el ser humano así es. Entonces, y el ser humano siempre trata la manera de ver cómo aún culpa a Dios. Entonces, es que Dios no me ayudó, dicen. Es que Dios es el culpable, dicen. Y otros dicen que es el diablo, ¿verdad? Dice, es que el diablo, hermano, el diablo es malo. Dice, eso ya lo sabemos. Es que el diablo, hermano, y muchas veces, la mayoría de las veces, no ha sido el diablo, sino que, como dice Santiago, es la misma concupiscencia que hay en el ser humano que lo lleva. Y el diablo dice, ¿qué? Entonces, y el ser humano, pues, con aquello de andar buscando culpables, ¿verdad? Puras excusas. Pero Dios no es responsable ni de la incredulidad ni de los pecados del ser humano, porque Él es un juez justo e intachable. Él es intachable. Por eso le dije hace un momento que esta doctrina es difícil de captar por muchos. Difícil de captar por muchos. Y uno se las explica, no, pero es que miren, no, dicen, pero es que no puede ser. ¿Pero por qué? Como le dije hace un momento, ¿por qué muchas personas rechazan la doctrina esta? Porque no han comprendido, como le dije hace un momento,
que el ser humano es depravado. El ser humano es capaz de todo, hermano. Oiga, el ser humano es capaz de todo. De todo. El ser no regenerado es capaz de cualquier cosa. Imagínese usted cualquier cosa mala. El ser humano es capaz de cualquier cosa. Y hay personas que dicen, ya después de convertidos, dicen, yo no sé, dicen, ¿por qué yo era tan malo? Y algunos dicen, si yo era una bestia, patas arriba, dicen. Si yo era una persona, era tremenda. Pero ¿por qué? Es que el ser humano sin Cristo es capaz de cualquier exceso y de cometer cualquier locura. Entonces, las personas que se oponen a aceptar la doctrina de la elección de Dios son personas que no han comprendido, en primer lugar, que el ser humano es depravado por naturaleza y que es capaz de cualquier cosa. De su orgullo, las personas no les permite acatar la verdad de que solo en Cristo hay salvación. Por eso es que las personas no aceptan, porque su orgullo no les permite acatar la verdad de que solo en Cristo hay salvación. Para ir concluyendo, y para que quede claro esto, es que la elección es el acto de Dios antes de la creación, en que Él escoge a algunas personas para salvarlas. Como le dije, no a cuenta de algún mérito previsto, sino solamente por su soberana voluntad. Por eso, amados hermanos, viene la pregunta de otras personas: ¿y cómo sé yo si soy elegido? Todo cristiano debe saber si es elegido. El mismo apóstol Pablo dice también que hay un espíritu en nosotros, y ese espíritu se comunica con el espíritu de Dios con nuestro espíritu, y nos da la certeza, nos da testimonio de que somos hijos de Dios. La persona que no está segura si es hija de Dios, pueden suceder dos cosas: o bien no se ha convertido o no es elegido. Porque solo un convertido a Cristo es una persona que está segura de su salvación. Esa persona no está dudando, dice, y yo, dicen, ¿seré elegido de Dios? ¿Será que al morir voy al cielo o voy al infierno? Que un cristiano esté pensando eso y esté dudando de su salvación, qué agonía, ¿verdad? Pero un hijo de Dios, un creyente de verdad, él bien sabe que es hijo de Dios, que es elegido de Dios, porque el Espíritu de Dios le da testimonio que es hijo de Dios. Y si hijos de Dios, dice la Biblia, también herederos y coherederos con Cristo. No tiene la menor duda esa persona. Dice Romanos 9:16, por lo tanto, la elección, dice, no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Como dice otra traducción, no del que quiere ni del que corre, dice, sino de Dios que tiene misericordia. Así es, hermanos. No es que alguien dice, no, yo voy a agarrar la salvación, yo voy. No depende. No depende de los méritos, que alguien puede decir, no, yo tengo ganado el cielo porque yo he hecho esto, yo he hecho lo otro. Eso es lo que hacen los religiosos. Dicen, no, dicen, hay que ganarse el cielo. Dicen, es que el cielo nosotros no lo podemos ganar. Quien lo da, quien da la salvación es Jesucristo. Si nosotros no podemos comprar, hermanos, si no, los millonarios ya tuvieran el cielo ya compradito ya. Los multimillonarios, si fuera con dinero, si fueran con obras. Hay tantas personas, hermanos, que a nosotros nos llevan de encuentro con sus obras. Pero no es por obras, no es por méritos, sino que es la misericordia de Dios. No depende del deseo, del esfuerzo humano. Hay personas que dicen, sí, dicen, yo quisiera seguir a Dios, dicen, yo quisiera ir a la iglesia, dicen, pero ¿por qué no va? Pues no sé. Y ahí están con el deseo y se mueren con el deseo. Ahí estoy haciendo la lucha, dicen, sí, ahí yo quiero, pero es que no depende.
Y cuando es Dios, amados hermanos, cuando una persona es elegida, no importa en qué rincón esté y no importa en qué condiciones de pecado la persona se encuentre, allá donde se encuentre, de allá lo saca el Señor. Perdido en la miseria de la basura, así como nos encontró el Señor, estábamos en lo más hundido de la basura, hermanos, y el Señor vino con su mano poderosa, revolvió toda la escoria de la basura y ahí nos sacó. Irreconocibles. ¿Usted sabe cómo se sacan las cosas que están en la basura? Llenas de lodo. Bueno, no dicen, no las conoce uno hasta que empieza a lavarlas, las limpia, le da una lavada y dice, bueno, sí, ya, esto es. Ya hasta se conocen las cosas. Así pasó con nosotros. Irreconocibles. Pero bendita la sangre de Cristo, que nos limpió del pecado y de la maldad, y ahora somos santos y sin mancha delante de Él. Y todo aquel que escuche el mensaje del evangelio y siente que el Señor le habla, esa persona, ¿sabe lo que está haciendo? Es endureciendo su corazón. ¿Sabe usted que hay personas, hermanos, que oyen el mensaje del evangelio una y otra vez y saben bien que Dios les está hablando? Bien saben que dicen, eso va a acabar conmigo, pero ahí se están aguantando. Pero no me levanto, pero no levanto la mano, pero no me entrego, dicen, pero no me entrego. Y ahí Dios hablándole. La misericordia de Dios es tan grande, hermano. Y pasan peligros, pasan dificultades de toda índole en su vida. Y Dios les está diciendo, mire, es que es Dios el que está tratando con usted. ¿Qué Dios va a hacer? Dicen. Y siguen en la carrera loca de la vida hasta que se van a estrellar, hermanos, en el paredón del desengaño. Pero como dice el profeta Isaías, si oyeres hoy su voz, dice, ¿para qué seguir endureciendo el corazón? Si sientes que Dios toca a tu puerta y has entendido la palabra del Señor, entonces es que el Señor te está diciendo, tú eres mío, tú eres mía, eres elegido, no te tardes, ven ahora. Y la gente ahí está haciéndose el fuerte por no doblegar su orgullo. Llega un momento en que Dios le da un martillazo y quedan hechos añicos. Antes que el Señor te quebrante, mejor ven a Él y entrégate. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Oh Dios mío, gracias por hablarnos.